Buenos días. Como es ya conocido por todos, ayer se produjo una nueva subasta de energías renovables con un resultado que desde Extremadura, desde la Junta de Extremadura, calificamos de esperanzador, pero que todavía no se pueden sacar conclusiones definitivas y que, por tanto, vamos a tener que estar durante unos pocos meses expectantes hasta que se concreten con todo detalle qué proyectos son los que se van a construir. Como ya es conocido, ayer se adjudicaron aproximadamente 5.000 megavatios, concretamente 5.037, de los que 3.909 son fotovoltaicos y 1.128 eólicos. Esta información ya es conocida desde ayer por la tarde. Es importante también destacar que la totalidad de estos 5.000 megavatios se ofertaron al descuento máximo que permitían las reglas de la subasta. El resultado, decía antes, esperanzador y, desde luego, positivo para Extremadura, positivo para la energía fotovoltaica que durante estos últimos tiempos venimos peleando y defendiendo desde Extremadura como nuestro gran potencial. Ya dijimos antes de la anterior subasta, la que se celebró en mayo, que las reglas perjudicaban mucho a la energía fotovoltaica frente a la eólica. Aquello se cumplió y los 3.000 megavatios de mayo fueron para energía eólica. Insistimos al Ministerio que cambiara esto para la subasta celebrada ayer. El Ministerio no quiso dar su brazo a torcer y mantuvo la preferencia para la eólica frente a la fotovoltaica. Afortunadamente, para Extremadura se ha producido, llamémoslo, una carambola. Se ha dado la circunstancia de que se ha presentado poca potencia eólica. Concretamente, estos 1.128 que han entrado. Y eso ha permitido que entrara fotovoltaica. Primero, toda la eólica, como no ha sido mucha, ha dejado hueco para la fotovoltaica. Resultado, insisto, positivo, que ayer se hayan adjudicado casi 4.000 megavatios fotovoltaicos. Y decía al principio de mi intervención que el resultado nos deja expectantes porque las reglas de la subasta dejan muy claro que lo que se produjo ayer fue una adjudicación de cupos. A cada promotor se le ha adjudicado un cupo de potencia. Al promotor 1, X megavatios, al promotor 2, Y megavatios y así sucesivamente. Pero ninguno de los promotores ha tenido que decir en la oferta que ha presentado a la subasta en qué lugar de España o en qué municipio iba a desarrollar los proyectos para llegar a cubrir ese cupo de potencia que se le ha adjudicado. Eso va a suceder dentro de unos meses, como decía antes. Concretamente, las reglas de la subasta, que menciono muy rápido, dicen que ahora de inmediato se tiene que producir la publicación del resultado de la subasta en el Boletín Oficial del Estado y a partir de ese momento se abre un plazo de 45 días para que los adjudicatarios presenten el aval definitivo y la solicitud correspondiente. Y después de ese plazo de 45 días y cuando el Ministerio haya resuelto ya, analizado si los avales son correctos y haya una segunda publicación en el Boletín Oficial del Estado, se abre un plazo, esta vez de 6 meses, para que cada uno de los adjudicatarios de ayer en la subasta identifique municipio y potencia con los que va a cubrir el cupo que se le ha asignado. Imaginemos un promotor al que se le han asignado 200 megavatios. Tiene un cupo de 200 megavatios. Pues ahora pasará unos días, después un plazo de 45 días, después el Ministerio resolverá y publicará por segunda vez en el BOE, después 6 meses y ahí ya ese promotor de 200 megavatios tendrá que decir, pues yo estos 200 megavatios los voy a cubrir
construyendo 3 plantas, uno en el municipio A, otro en el municipio B y otra en el municipio C, que sumarán 200 megavatios. Pero eso hoy no se sabe. No es que no dispongamos de la información, es que no lo tienen decidido todavía los promotores. Esto tiene un inconveniente. La subasta se podía haber planteado de otra manera. La subasta se podía haber planteado pidiéndole a quien quisiera concurrir a ella que concurriera con proyectos, pero no ha sido así. Entonces, uno de los inconvenientes es que a partir de ayer se ha abierto lo que podríamos denominar un mercadeo de proyectos. Hay promotores que se les ha adjudicado un cupo de potencia y que tienen proyectos desarrollados por ellos mismos suficientes para cubrir ese cupo. Pero hay promotores que no se da esa circunstancia. Entonces, tienen que buscar ahora, con urgencia, proyectos desarrollados por terceros para comprarlos y convertirlos en propios y así poder cumplir las exigencias de la subasta en el plazo ese de 45 días más 6 meses del que hablaba antes. De los 3.909 megavatios que han sido adjudicados, no sabemos el número exacto de empresas, porque es una información que el Ministerio no facilita. El Ministerio ni siquiera dice nombres de empresas ni cupo. Esto lo vamos conociendo o porque las empresas nos lo dicen cuando se lo preguntamos o porque se lo dicen a algún medio de comunicación por distintos medios. Por la información que tenemos ahora, nosotros tenemos identificados al menos a 12 empresas promotoras que han sido resultado adjudicatarias. Algún medio de comunicación habla de 20. Puedo decir que si con la información esta obtenida por conductos informales de la que disponemos, las 7 empresas que han obtenido un cupo mayor, todas ellas tienen proyectos en desarrollo en Extremadura, lo cual es una buena noticia porque esto quiere decir que cuando llegue el final de ese plazo y tengan que decirle al Ministerio, tengan que identificar qué proyectos van a construir, pues tenemos una probabilidad importante de que esos 7 promotores que han sido adjudicatarios y que tienen proyectos en Extremadura concreten que alguno de sus proyectos va a estar en Extremadura. Por tanto, esto es a lo que me quería referir antes, con que estamos esperanzados y a la vez expectantes. Ha habido algún promotor que ayer mismo, lo he visto reflejado hoy en algún medio de comunicación, estoy hablando concretamente de Endesa, que ya ha dicho que su intención es una parte de su cupo adjudicado ayer cubrirlos con proyectos en la provincia de Badajoz. Esto es una información que da un promotor y que no es definitiva hasta que no se lo confirme por escrito al Ministerio. Por tanto, yo quiero trasladar mucha prudencia. En estos momentos las expectativas son altas, son muy buenas, pero hasta que no se concreten emplazamientos que diga municipio y potencia, entonces es cuando podremos estar seguros de que las inversiones vienen a Extremadura. Sigue creciendo la cifra de los proyectos fotovoltaicos que tenemos identificados desde la Junta de Extremadura, esto al margen de la subasta. Según los últimos datos, ya estamos por encima de 4.600 megavatios de proyectos con nombres y apellidos el emplazamiento y con nombres y apellidos el promotor que están en alguna fase de desarrollo en Extremadura. Una parte de esos son los que corresponden a esos 7 promotores de los que yo hacía mención antes. Pero creo que es también necesario recordar que hay muchos promotores que cuando hablamos con ellos nos dicen que están desarrollando proyectos en Extremadura porque tienen intención de construirlos al margen de la subasta. Es decir, por usar una expresión coloquial, hay vida para las renovables fuera de la subasta. Hay vida fotovoltaica fuera de la subasta. Al menos eso nos transmiten algunos promotores. Hay que recordar que las condiciones para presentarse a la subasta son tremendamente exigentes. Hay que presentar un aval antes de ofertar de 60.000 euros por megavatio.
Por poner un ejemplo, en Extremadura hay alguna planta de 300 megavatios. Pues una planta de 300 megavatios ha tenido que depositar un aval de 18 millones de euros. Y si ha resultado adjudicatario con esos 300 megavatios y no construyera antes del 31 de diciembre de 2019, que es el plazo máximo que conceden las bases de la subasta, 31 de diciembre de 2019, se le ejecutaría el aval. Por tanto, hay que estar muy seguro, un promotor, de la viabilidad de sus proyectos, de su capacidad de conseguir financiación para haber presentado el aval. Por eso, la mayoría de los promotores de los 4.600 megavatios que están en desarrollo en Extremadura no han ido a la subasta. Porque otra circunstancia que creo que es bueno recordar es que la subasta garantiza un precio por la energía producida, pero ese precio es muy inferior al que hoy se está pagando en el mercado. Es decir, que ser adjudicatario en la subasta tampoco supone una diferencia en los ingresos. Muchos de los promotores que están entre esos 4.600 megavatios, la valoración que hacemos desde la Junta de Extremadura es que su intención es continuar con el desarrollo administrativo, llegar hasta la obtención de todos los permisos y en ese momento, en función de las condiciones del mercado y en función de si son capaces de conseguir financiación, acometer o no las inversiones. Porque quiero recordar que estamos hablando de unos presupuestos enormes, aproximadamente, para entendernos, del orden de 1 millón de euros por megavatio. Por tanto, ese proyecto teórico del que hablaba yo antes de 300 megavatios es una inversión nada menos que de 300 millones de euros. Por la información que tenemos, aunque esto no lo puedo asegurar, pero por la información que tenemos, varios de los proyectos grandes, más conocidos, que se están desarrollando desde hace años en Extremadura, sus promotores no han concurrido a la subasta. Insisto y subrayo con la información de la que dispone la Junta de Extremadura. Estoy hablando de proyectos como los de Talaván, el de Calzadilla o el de Usagre. Yo creo que es oportuno recordar cuál es la situación de la energía fotovoltaica en España. Según los datos de Red Eléctrica, a 31 de diciembre pasado, en España había 4.674 megavatios. En total de España, a 31 de diciembre de 2016, 4.674 megavatios, de los cuales 561 megavatios en Extremadura. Es decir, la potencia instalada en fotovoltaica en Extremadura supone un 12% del total de España. Nuestro objetivo, lo que yo creo que satisfaría, no sé si se dice bien así la palabra, nuestras expectativas es que estuviéramos por encima de esa cuota del 12% en lo que finalmente se construya tras la subasta. Eso significaría ese superar al menos esa cuota que ya tenemos del 12% sobre el total nacional, que de los 3.909 megavatios fotovoltaicos que se adjudicaron ayer, al menos 500 se construyeran en Extremadura. Esto es una valoración interna que hacemos desde la Consejería. A partir de este momento y durante los meses que quedan para que los promotores concreten, identifiquen ante el Ministerio de Energía los proyectos con los que van a cubrir su cupo, lo que nos corresponde hacer, lo que estamos haciendo ya desde hace tiempo, es ser muy ágiles en las tramitaciones administrativas. Para los promotores es una variable crítica el encontrarse con interlocutores, con administraciones públicas que sean muy ágiles en las tramitaciones administrativas. En Extremadura ya demostramos que lo sabemos hacer. Entre los años 2007 y 2011, en Extremadura tramitamos y están hoy funcionando instalaciones fotovoltaicas y termosolares por 1.250 megavatios. Lo pudimos hacer en apenas 2 años
y estamos en condiciones de volver a repetirlo. Por eso, en todas aquellas autorizaciones que dependan de la Junta de Extremadura, los promotores saben que van a tener una administración muy ágil. ¿Cuál es nuestro temor? Que nuestra competencia llega hasta plantas de 50 megavatios. En cuanto una planta tiene un tamaño superior a 50 megavatios, la competencia ya no es de las comunidades autónomas, sino que es del Ministerio de Energía y Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, el MAPAMA. Y desgraciadamente los antecedentes son muy negativos. Hace poco se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la autorización del Ministerio de Energía para la planta de Talaván. Hace relativamente poco conocimos la declaración de impacto ambiental de Calzadilla. Talaván, 5 años. Como cualquiera puede entender, hablar de plazos de 5 años cuando un promotor que ha resultado adjudicatario ayer tiene que tener su planta funcionando el 31 de diciembre de 2019 es como decir que no se quiere que haya energía fotovoltaica. Por tanto, por lo que los promotores nos transmiten, por el interés de Extremadura, tenemos que exigir a la Administración General del Estado, a los Ministerios de Energía y de Medio Ambiente, que sean muchísimo más ágiles en sus tramitaciones. Porque hay que recordar una vez más, yo no me canso de decirlo, España es el país del sol. Como he dicho antes, tenemos 4.674 megavatios fotovoltaicos funcionando a 31 de diciembre, 4.674. Alemania, más de 40.000. La Alemania sin sol, con lluvia, con nubes, más de 40.000 frente a los 4.600 de Extremadura. Gran Bretaña, más de 11.000 frente a los 4.600, no sé si he dicho Extremadura, de España. Pero no solo es cuánto tiene, sino a qué ritmo están creciendo. Entre 2011 y 2016, en toda España se han instalado 400 megavatios. En 5 años, 400 megavatios. En Alemania, en ese mismo periodo, 16.000. Esa es la diferencia entre el auténtico compromiso con las energías renovables y con la energía fotovoltaica de un país como Alemania, que en 5 años instala 16.000 y España 400. Toda esta potencia que se ha adjudicado en la subasta de ayer tenía que haber estado funcionando hace muchos años, porque la energía fotovoltaica no es capaz de competir en el mercado libre y sin ninguna prima desde la subasta de ayer ni desde el año pasado. Hace muchos años que es competitiva. Y solo fue una decisión del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, en enero del 2012, la que decretó la moratoria de 5 años que hemos tenido hasta ahora. Voy terminando. Las noticias, como decía antes, han sido buenas para Extremadura, se concretarán en unos meses, pero nosotros seguimos reivindicando la necesidad de una planificación a largo plazo. No podemos funcionar a golpe de ahora una subasta sin saber a dónde queremos llegar. España tiene que alcanzar un gran acuerdo sobre cuántas renovables queremos en el 2025, cuántas en el 2030, cuántas en el 2040, cuántas en el 2050, cuántas fotovoltaicas, cuánta eólica, cuánta biomasa, cuánta termosolar. Eso hay que negociarlo, debatirlo, pactarlo y tomar decisiones en coherencia con esa planificación, no a salto de mata. Y ahora ya sí, por último, recordar que las energías renovables y la energía fotovoltaica en particular no es solo esta visión que da la subasta de las grandes plantas, de los millones de euros, de los cientos de megavatios. La otra cara, posiblemente más importante todavía, de la energía fotovoltaica es la pequeña instalación, la que cuesta 6.000 euros, la que tiene 2 megavatios y está en la cubierta
de una vivienda unifamiliar de aquí de Mérida o en la cubierta de una pequeña nave industrial en el polígono El Prado. Ese es el futuro complementario de la energía fotovoltaica. Por un lado, grandes plantas, porque son necesarias, pero por otro lado, el autoconsumo. La energía distribuida por el territorio en pequeñas plantas, no para hacer negocio, sino para que nos salga más barata la electricidad a los ciudadanos. Y en esa pelea seguiremos, batallando por derogar el impuesto al sol. Pues por mi parte nada más, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Buenas tardes, consejero. Se ha referido a la día de la mina de Agua Blanca. ¿Hay alguna novedad? Yo no me he referido a la día de Agua Blanca. Estaba yo pensando. ¿Hay alguna novedad sobre la día? No, estamos esperando a conocerla. Se dio una noticia por la delegación del Gobierno en Extremadura de que ya se había emitido día, de que se publicaría próximamente en el Boletín Oficial del Estado y estamos con muchísimo interés, como podrá comprender. Nos avisaron de que es muy larga, pues estamos esperando a conocerla y analizarla con todo detalle. Nosotros, pero principalmente la empresa propietaria, claro. Yo le quería preguntar, en cuanto a esa agilidad que pedía, el objetivo de esta subasta está claro, año 2020, tienen el límite para hacerlo. Se supone que agilizarán trámites para que esto se ponga en marcha y no como en el pasado, como ponía el ejemplo de Talabán. Coincido totalmente en la apreciación. Hubo un tiempo pasado en el que podíamos pensar, yo lo pensaba, que el interés de los ministerios era paralizar toda la inversión en renovables y que por eso se permitían, incluso de defender como normal, que ya es mucho defender, 5 años para autorizar una inversión de varios cientos de millones de euros con el empleo que eso lleva. Pero efectivamente, ahora parece que el Ministerio se ha puesto las pilas, le ha visto las orejas al lobo del 2020 y de que España va a incumplir los objetivos del 20% de generación renovable sobre el total de consumo de energía en España. Y cabe suponer que, en coherencia con el interés político en cumplir ese objetivo, las administraciones competentes, Ministerio de Energía y Ministerio de Medio Ambiente, van a ser no un poco más ágiles, sino extraordinariamente más ágiles. Esperemos que así sea. Yo quería preguntarle, hemos hablado de plazos, de los plazos que tienen ahora las empresas que tienen para poder asentarse en Extremadura, pero ¿hay algún momento medianamente concreto en el que las empresas tengan que informar al Ministerio de cuándo van o de dónde van a localizar sus inversiones y en este caso en Extremadura? Si las empresas tienen que decir el momento en el que tengan que decir cuándo van a invertir aquí. Sí, yo sé que la explicación es muy compleja, existe y ese momento es cuando se haga dentro de unos días una publicación en el boletín. Las empresas tienen 45 días para solicitar, presentar el aval y solicitar ya la inscripción. El Ministerio tiene unos meses para resolver. Cuando el Ministerio resuelva y haga una segunda publicación en el Boletín Oficial del Estado, voy a decir para entendernos, vamos a suponer que dentro de 4 meses se produce la segunda publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pues a partir de ese día, 6 meses más para que las empresas digan municipio, potencia, municipio, potencia, municipio, potencia. Entre un mínimo de 8 meses, eso es insalvable, y un máximo de el interés que quieran tomarse en el Ministerio, pero a mí no me extrañaría que pudiéramos estar hablando perfectamente de los 10 meses que acabo de citar como ejemplo, para que las esperanzas y las expectativas de hoy se hayan convertido en certezas. Estamos hablando de subasta de fotovoltaica en este caso, que hay más. Ha dicho que hay una serie de proyectos ya que tienen ustedes constancia de ellos, algunos con subasta, otros que no van a depender de la subasta. Me gustaría saber si tienen proyectos de otro tipo de energías renovables, tipo biomasa, que tengan constancia de que tengan interés en instalarse en la región. Tenemos constancia.
En primer lugar, de biomasa. Biomasas que incluso hay proyectos que están autorizados desde hace 5 años, pero no han encontrado un marco en el que desarrollarse. Porque es necesario recordar, para contestar esta pregunta, que la energía eólica y la energía fotovoltaica son competitivas con las energías convencionales. La energía fotovoltaica es la electricidad más barata que se puede generar hoy en el mundo. Con la biomasa no sucede eso. La biomasa todavía, su curva de maduración tecnológica, todavía no ha alcanzado la paridad de precios con el libre mercado. Pero claro, tiene unas enormes ventajas. La energía eólica o la energía del sol, la energía fotovoltaica o la energía termosolar dependen de circunstancias en la hora del día o la época del año. En cambio, una biomasa puede funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es importantísimo para el sistema eléctrico. Es lo que técnicamente se llama gestionabilidad. Eso aporta lo que el sistema eléctrico necesita, que es seguridad total. Y desde la Junta de Extremadura, desde que se empezó a tener noticia de la primera subasta, hemos pedido al Ministerio de Energía, con escaso éxito, como se ha podido comprobar, que además de reservar los cupos de potencia más grandes para eólica y fotovoltaica, que estamos totalmente de acuerdo, pero también se reservaran cupos menores para la biomasa y para la termosolar, que son 2 tecnologías en las que Extremadura tiene muchísimo potencial. Solamente por concretar una cosa, ha dicho que las 7 empresas que tuvieron un resultado mejor o que se hicieron con un cupo mayor de fotovoltaica en la subasta de ayer tienen proyectos en desarrollo en Extremadura. Entiendo que una de ellas es Endesa, otra será Cobra, ¿no?, que fue la empresa que más... No sé si tiene ahí el listado de cuáles son estas 7 empresas, o si nos lo podrían facilitar. Como ha salido en prensa, no tengo inconveniente en decirlo. ACS o Cobra, que es lo mismo, una empresa que tiene un nombre difícil de pronunciar, X-Helio, Enel Green Power, del grupo Endesa, Forestalia, Gas Natural Fenosa, Solaria y una empresa que se llama OPDE, y alguna más de las que han tenido menos potencia. Pero estas 7... que son las que más cupos se han llevado, según las noticias informales que tenemos, porque el Ministerio no ha facilitado esta información, todas estas empresas tienen entre su cartera de posibles proyectos, proyectos con nombres y apellidos en Extremadura. Muchas gracias.